a necesidad de un poco orientar de cómo hacer el ensayo, ¿no? Entonces, el ensayo es prácticamente el producto de esta semana. Entonces, no sé si alguien tiene alguna experiencia ya, quizás han presentado muchos ensayos, trabajos, dificultades que hayan tenido al elaborar sus ensayos, por favor. Colegas. Colegas. Ahorita vamos a ver a la página. Dificultades que hayan tenido hasta la fecha. Ahora sí. Licenciada, muy buenas noches, ¿me permite? Sí, le escuchamos. Estoy buscando mi documento. Le escuchamos, Lice. Gracias, Liz. Hablando sobre el ensayo, Liz, solo quería que nos un poquito oriente sobre, había habido tipos de ensayos, Liz, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto, por favor. Claro que sí. Ya. ¿Alguien más? Ahora sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, cuando nosotros hacemos escritura académica, es decir, ya la producción de contenidos, estamos haciendo referencia a una variedad de trabajos académicos, como es el caso de hacer ensayos, hacer monografías, hacer tesis, hacer artículos científicos, tesinas. Entonces, existe una variedad de trabajos académicos. El ensayo es prácticamente un trabajo académico netamente subjetivo, es decir, orientado a partir del trabajo del investigador, del escritor, es la parte subjetiva, es la parte que va a realizar, a elaborar el autor para que los lectores se sientan atraídos por la lectura de ese trabajo. Entonces, ¿cómo escribir un ensayo? Un ensayo es una composición, nos dice, en prosa, porque es precisa, puntual, de extensión moderada, en la que el autor en este caso son ustedes, Carlos, Rosalía, Eloy, son reflexiones acerca de un tema determinado y se presenta una interpretación subjetiva, es decir, es el punto de vista de mí como autor, ¿no? Y es de libre explicación o narración del autor. En este sentido, por ejemplo, el autor, ¿no? Va a explicar, va a dar una interpretación a la realidad de los momentos metodológicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la misión? Es plantearse cuestiones, señalar ciertos caminos para llegar a encontrar ciertas soluciones. Es el punto de vista del autor, ¿no? Que va a realizar. Entonces, en ese sentido, existe, como decía su compañero, existe una variedad de explicación de textos, ¿no? O sea, para la producción. El tema, en nuestro caso, son los momentos metodológicos.
Ahora, ¿cuáles son las características del ensayo? Es de estructura libre, es decir, no hay una estructura fijada, determinada para que puedan cumplir, sino la estructura libre. En nuestro caso tenemos, como todo ensayo van a ver, tiene 3 partes importantes: introducción, desarrollo y conclusión. Es de libre estructura, es de variedad temática, predomina más lo personal y lo subjetivo. Se refiere a un tema específico, comúnmente de poca extensión, muestra de forma permanente el punto de vista del autor, no agota la materia tratada, no da soluciones firmes, tampoco predomina bastante lo que es lo personal. Y bueno, su estilo es cuidadoso, elegante, puede plantear diferentes ideas, tanto filosóficas, científicas, didácticas, literarias, morales, estéticas. En nuestro caso, nuestras ideas son más didácticas, porque no olviden que la didáctica es la ciencia o la disciplina científica que ayuda a entender el arte de enseñar, es decir, cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son los componentes personales, no personales, cómo desarrollamos el proceso del desarrollo de aprendizaje. Entonces, es la parte más didáctica en nuestro caso. Su tono puede ser de diversa índole, puede ser crítico, didáctico, satírico, irónico, poético. Trata de convencer al lector, no le interesa mucho el número de datos. Y bueno, lo que trata es despertar en el lector inquietudes sobre el tema que se está tratando. Otro aspecto es, esas son las características, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a organizar el ensayo? El ensayo tiene introducción, tiene desarrollo y tiene conclusión. En el objetivo, o sea, en la parte de la introducción, lo que tienen que ubicar, ¿no? Es prácticamente hacer que el lector pueda encontrar el objetivo del ensayo, la temática que se está tratando. Y bueno, en esta parte, en algunos casos se presenta la tesis, es decir, el planteamiento de la afirmación que se está investigando. Por ejemplo, en nuestro caso son las dificultades quizás que se encuentra a la hora de desarrollar los momentos metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, de ahí va a partir desde el punto de vista, ¿no? del que va a escribir, va a tener el tema de su importancia a partir de la problemática que encuentra en su realidad. Además, en ese párrafo debe haber en la introducción párrafos introductorios que le lleven al lector a estar convencido de que la necesidad de leer es ensayo. Luego, a ver, tenemos... En realidad lo que hace el ensayo es capturar el interés del lector, ¿no? Es plantearse un tema, formularse preguntas, empezar a narrar a partir de ciertos párrafos explicativos, narrativos, descriptivos. Entonces va a depender mucho de cómo quieren plantear su tema ustedes. Los párrafos se desarrollan o se exponen a través de argumentos o razones que sustentan la tesis. Entonces, estos argumentos, es decir, dan razones, dan importancia, explican, digamos, qué es lo que quieren dar a conocer ustedes. Van a argumentar, van a sustentar. Al menos debe tener en el cuerpo del desarrollo ciertos argumentos, el por qué, ¿no? Es decir, justificar, dar a conocer cuál es la razón por la cual están haciendo ustedes eso, ¿no? Entonces, en el desarrollo se va a predominar sobre todo párrafos expositivos donde van a exponer sus ideas, sus argumentos y bueno, van a clasificar de acuerdo a su interés de ustedes, ¿no? Y en la conclusión tiene más párrafos que resumen lo expuesto en cuanto a la acción, es decir, a qué generalidad, bueno, a qué idea expuesta genérica llegan ustedes desde su planteamiento sobre todo, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo tienen que realizar sus trabajos, sobre todo en cuanto a los planteamientos que ustedes vayan a hacer, a la temática que quieran orientar. No sé, tal vez ustedes quieren plantear, por ejemplo, las dificultades que encontramos a la hora de desarrollar la práctica, ¿no? Cómo es que el estudiante tiene mucha dificultad de poner en contacto
de ponerse en contacto con la realidad, cuando a veces no nos dejan salir de las escuelas, porque es difícil, por ejemplo, no es fácil en muchos casos llevar, digamos, al estudiante del aula al mercado, digamos, o sea, ciertos cuidados hay que tener, digamos, ¿no? Ahora, hacer un experimento, ¿qué implica de que tengamos ciertos recursos o tener en cuenta de que todo lo que está a nuestro alrededor para nosotros nos sirva en el experimento, para que el estudiante pueda comprender, aprender a partir de la práctica? Entonces, esa es la forma en cómo deben de ir armando sus ensayos. No sé si tienen alguna pregunta hasta esta parte, por favor. ¿Preguntas? Perdón, Liz, en el ensayo tiene que estar, Liz, los 4 momentos metodológicos que se desarrollan, Liz, en el proceso de concreción. Lo que nos pide en las orientaciones metodológicas es que podamos escribir nosotros, escribir cómo desarrollamos los momentos metodológicos. Eso nos está pidiendo en el trabajo del ensayo, es decir, que nosotros podamos explicar desde nuestra experiencia cómo es que desarrollamos los momentos metodológicos, considerando la lectura del texto también, ¿no? Porque en la lectura del texto tienen ustedes, tienen prácticamente explicado cómo se desarrollan los momentos metodológicos. Eso tenemos en el trabajo. Entonces pueden hablar de la práctica, de la valoración, de la teoría, de la valoración, pueden hablar del producto, cómo es que logran el producto, realmente se cumple, no se cumple, qué dificultades se encuentran, cómo es, tiene mucha facilidad, no tiene. Entonces, todas esas cosas están prácticamente relacionadas, ¿no? Además que en el texto existe, digamos, el contenido de qué son las estrategias metodológicas didácticas y qué son las estrategias sociodidácticas, ¿no? Entonces, también eso considerar, ¿no? Nosotros generalmente, por ejemplo, muy poco, digamos, hemos trabajado el tema de las estrategias didácticas. Más trabajamos con un proceso a veces muy tradicional, muy sin ninguna innovación, digamos, llegamos al aula, ponemos nuestro tema o recabamos experiencias de los estudiantes y a partir de eso hacemos, pero realmente cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso es lo que realmente le interesa, ¿no? Al proceso de entender cómo debe aplicarse los momentos metodológicos. Ahora, en el ensayo lo que les está pidiendo prácticamente es realizar una lectura crítica reflexiva. Lectura crítica quiere decir ponerme a pensar, ponerme a entender cómo hago mi práctica, ¿no? O sea, cómo hago mi práctica, pero también a partir de lo que yo he aprendido, a partir de la lectura del texto académico 3. Entonces, en esta parte es cómo se realiza, claro, ahí dice cómo realizar el ensayo. En base a esta lectura, deben exponer ustedes con madurez, interpretación, acerca de los momentos metodológicos, es decir, qué es la práctica, qué es la teoría, qué es la valoración, qué es el producto, qué son las estrategias didácticas, qué son las estrategias metodológicas, se aplica, no se aplica. ¿Cómo ven entonces? Es la parte más subjetiva, digamos, ¿no? Del ensayo, y tiene que tener introducción, tiene que tener cuerpo y conclusión. Eso es prácticamente lo que tienen que hacer en el ensayo. Colegas, Gracias, Liz, lo he entendido. ¿se entiende, no? Ahora, hay una parte interesante. Hay distintos textos, seguramente han encontrado ustedes qué es un ensayo y tipos de ensayo, ¿no? Entonces, en los ensayos, como les dije, hay ensayos científicos, didácticos, filosóficos, hay distintos tipos. Pero lo más importante, lo que va a diferenciar, por ejemplo, el ensayo,
es a partir de qué párrafo van a hacer, qué párrafos van a construir. Por ejemplo, ¿qué es un párrafo? Un párrafo es un conjunto de frases, proposiciones, oraciones que desarrollan un único tema o asunto. Se trata de una unidad intermedia entre una oración y un texto, ya que no es ni tan corto ni tan extenso. Además, posee una identidad gráfica que es reconocible de forma visual. Es un planteamiento de Cassani. Ahora, en la escritura posee una oración que va a brindar una idea principal, las ideas secundarias y las que sustentan. Es un planteamiento de Bernal. Ahora, este es un ejemplo. ¿Algún colega que nos ayude, por favor? ¿Algún colega que nos ayude? ¿Algún colega que nos ayude, por favor? Freddy, Heidi, alguien que esté atento, por favor. Colega. Wilson. Bueno, esta es la estructura de un párrafo. El teléfono celular es un instrumento de comunicación que se ha vuelto indispensable. Esa es la idea principal. Para poder ser localizado en el lugar donde nos encontramos, enviar mensajes de emergencia o enviar un simple saludo o felicitación, son algunas de las ventajas que nos ofrece este medio de comunicación. Además, los avances técnicos nos permiten obtener aún más televisión, radio, FM, reproducción de archivos, audios, videos, calculadoras, agendas electrónicas, visores de archivos, de texto. No cabe duda de que el teléfono celular es un instrumento que determina la vida cotidiana de este siglo. Este es un párrafo. Tiene idea principal, ideas secundarias y tiene la conclusión. Según las normas de redacción académica, un párrafo debe tener como mínimo entre 7 a 8 líneas y un máximo entre 12 líneas. Muchas veces los textos, o sea, donde encontramos tesis, ensayos, monografías o ensayos mismos, tienen párrafos de 20, de 30 líneas, o sea, visualmente no es presentable y en contenidos rebundan sobre lo mismo. Una idea está mal organizada, mal planteada. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado a la hora de presentar sus ensayos, ¿no? Sus textos en el ensayo. Por lo tanto, el párrafo debe estructurarse con una idea principal, las ideas secundarias que ayuden a explicar la idea principal y, por último, tener un párrafo de finalización, de cierre del hecho, ¿no? Entonces, ahora, además, los párrafos, o sea, para redactar un párrafo debe utilizarse una unidad de sentido. El párrafo es una unidad visual, el párrafo cumple una función específica dentro del texto y el párrafo debe estructurarse en torno a una idea principal, ¿no? Cuando nosotros decimos que el párrafo es una unidad que da sentido, estamos hablando de que todas las ideas presentadas en el párrafo deben estar relacionadas de manera coherente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De manera presente. Es decir, todas las ideas deben desarrollar un único tema o idea principal. El párrafo es una unidad visual, es decir, donde el párrafo se distingue a simple vista de otras partes del texto, ¿no? Entonces, el párrafo debe empezar con inicial mayúscula y terminar en un punto aparte y empieza una línea nueva. ¿Cumple una función específica dentro del texto? Sí, el párrafo sirve para estructurar u organizar el contenido del texto. Existen párrafos introductorios, párrafos de conclusión y párrafos de desarrollo. Ahora, en este párrafo de introducción dice, es donde se presenta el tema, donde se dan las ideas principales, es donde se inicia el párrafo de presentación. Y los párrafos de desarrollo son los párrafos que contienen el cuerpo, ideas principales con ideas secundarias. Los párrafos siempre deben expresar la idea, ¿no? Idea precisa, clara,
Ahora, existen párrafos argumentativos, explicativos, y luego tenemos la conclusión, ¿no? Que generalmente entendemos que las conclusiones son ideas genéricas que nos plantean, ¿no? Hacer un resumen de lo que se ha planteado en el objetivo principal de la introducción. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, colegas, por favor? Colegas. 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 Ahora, existen tipos de párrafos según su función. Los párrafos, ¿no? Existen de recapitulización y contextualización y ejemplificación. Sin embargo, estos párrafos por su ubicación harán parte de la introducción, del desarrollo, de la conclusión y del texto. Según su función, pueden hablar de los siguientes párrafos. Existen párrafos explicativos, párrafos comparativos, párrafos sintetizadores, párrafos ejemplificadores, párrafos descriptivos y párrafos contextualizaciones, y entre otros, ¿no? Esos son las funciones que cumplen los párrafos. Ahora, los párrafos, según su función, van a tomar, considerando lo anteriormente dicho, así luego la contextualización en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje, el quehacer. Entonces, van a realizar en la misma narración que ustedes hagan de su, en la descripción y estructuración de su ensayo, van a poder ustedes diferenciar los distintos párrafos, pero no olviden de que en el párrafo debe tener idea principal, ideas secundarias y conclusión, y siempre medir ese parámetro entre número de líneas para ver, digamos, ¿no? Cómo se está organizando los párrafos, ¿no? Eso es sobre todo. Entonces, no olviden de que el ensayo es prácticamente hacer referencia a los momentos metodológicos y analizar las estrategias que se va asumiendo, ¿no? Prácticamente los momentos están hablando de las estrategias que se va asumiendo en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el modelo educativo, ¿no? ¿Preguntas, colegas? Colegas, sus preguntas, por favor, dudas. Este espacio es para aclarar dudas, dificultades que hayan tenido hasta el momento. Perdón, Liz, en concreto lo que nos corresponde hacer el ensayo es el tipo de ensayo, que es el ensayo literario, ¿no, Liz? No, el ensayo es de tipo didáctico, ¿no? Es un ensayo más relacionado a cómo desarrollamos nosotros nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, van a estructurar, van a escribir sus párrafos, seguramente con distintos párrafos explicativos, descriptivos o párrafos argumentativos. Va a depender mucho de cómo organicen sus ideas, qué quieren narrar, qué quieren contar, qué quieren explicar. Tal vez existan más párrafos explicativos, ¿no? Desde mi experiencia educativa, desde mi experiencia educativa, por ejemplo, observo de que siempre se parte de la práctica, es costoso llegar a la teorización, la valoración no todos los estudiantes lo realizan, entonces van a ir explicando, describiendo cómo hacen ustedes su práctica en la aplicación de los momentos metodológicos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya, gracias, Luis. Y en el foro, lo que tienen que hacer en el foro es dos cosas, ¿no? En el foro, según su punto de vista, ¿no? Tienen que, ¿qué tipo de estrategia ustedes aplican como maestros y maestras en el momento metodológico? Tienen que indicar además en un cuadro comparativo los beneficios y las dificultades de los momentos metodológicos, ¿no? Además deben responder a la participación de otro compañero de manera de que fortalezca el criterio, el aporte, ¿no? Eso es.
Los dos trabajos están muy relacionados, todos hablan sobre los momentos metodológicos. Colegas. Bueno, como hay un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, por favor. Coleguitas, Eloy, Freddy, Carlos, Heidi, Michael, Rosalía, Wilson. Si no hay dudas, bueno, pues. Está bien, licenciada, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Les escuchamos si hay alguna otra pregunta. De todos modos, tengo algunos ejemplos de algunos ensayos sobre esto de los momentos o cómo se va aplicando todo eso. Hay uno que es, bueno, hay varios que son buenos, ¿no? Pero voy a enviarles al grupo solo como un modelo guía nada más para que ustedes puedan ver, porque no es un resumen lo que tenemos que hacer, sino es una exposición de ideas, es una descripción de experiencias, es una lectura de la realidad, es una comparación entre nuestra práctica y la parte teórica que nos presenta en el documento para que nosotros podamos construir cómo se está entendiendo y aplicando los momentos metodológicos a partir de la aplicación de estrategias didácticas, estrategias sociodidácticas. Entonces hemos estudiado ya bastante esto de las estrategias y cómo se van dando, cómo se van diferenciando, por ejemplo. Entonces todo eso ustedes van a poder plasmar sus ideas en sus ensayos. ¿De acuerdo, colegas? Preguntas, también estamos en la espera de sus preguntas.